Por favor, mamá, solo tienes que firmar aquí. La voz de Vanessa sonaba tan dulce y convincente como cuando era pequeña y me pedía dinero para sus cosas. Pero ahora, con 35 años, su mano empujaba la mía hacia el bolígrafo, mientras su esposo Sebastián me agarraba el brazo con tanta fuerza que me dolía hasta los huesos. Estábamos en un banco, rodeados de personas que hacían sus cosas normales del día a día, sin darse cuenta del drama que estaba pasando en nuestra mesa. Es solo algo de rutina, mamá, una transferencia pequeña para arreglar unos papeles. Pero yo sabía que me estaba mintiendo. Yo había visto los documentos. No era una transferencia pequeña, era todo. Mis 45,000 euros de ahorros, todo lo que me quedaba después de que mi esposo Peter muriera hace 3 años. El aire acondicionado del banco hacía ruido sobre nuestras cabezas, pero yo sentía una ola de pánico caliente que me cubría el cuerpo. Las luces del techo me lastimaban los ojos y el sonido de las máquinas que contaban dinero me martillaba en la cabeza. Vanessa sonrió hacia las cámaras de seguridad, como si fuéramos una familia normal haciendo cosas normales. Sebastián también sonrió, pero sus dedos seguían apretando mi brazo como unas pinzas. «Vamos, Olivia», me susurró al oído. «No lo hagas más difícil de lo necesario». Su aliento olía a cigarros y café viejo. «Piensa en tu nieta, Caroline. Piensa en todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que habían hecho por mí». La ironía me quemaba por dentro. Yo era la que había pagado la universidad de Vanessa. Yo era la que le había dado el dinero para el depósito de su apartamento. Yo era la que había pagado las deudas de Sebastián cuando perdió su trabajo el año pasado. 18,000 euros, que nunca me devolvieron y ahora estaban aquí tratando de robarme lo último que me quedaba, mi pensión de viuda. El dinero que Peter y yo habíamos ahorrado durante 46 años de casados. Mis manos temblaban mientras tenía el bolígrafo en la mano. La tinta se veía tan negra, tan final sobre el papel blanco. Una firma y todo se habría acabado. Una firma y me quedaría sin nada. Vanessa se acercó más a mí, su perfume dulce mezclándose con el olor de mi ansiedad. «Mamá, confía en mí, es por tu bien. No puedes manejar tanto dinero a tu edad». Sus palabras eran como miel envenenada, cada palabra calculada para confundirme. Miré alrededor desesperada. El cajero joven nos miraba desde su ventana, pero parecía estar ocupado con otros clientes. Una mujer esperaba en la fila, leyendo un folleto de seguros. Un hombre con traje miraba su teléfono. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Nadie vio que me estaban robando en pleno día, en público, con sonrisas y palabras cariñosas. Sebastián me apretó el brazo más fuerte y un gemido ahogado salió de mi garganta. «Cállate», murmuró con una sonrisa. «No queremos hacer una escena, ¿verdad?». Sus ojos eran fríos como el hielo, y por primera vez me di cuenta de que este hombre era capaz de hacer cualquier cosa. Vanessa, mi propia hija, la niña que yo había amamantado y criado, se sentó allí y vio cómo su esposo me lastimaba sin hacer nada para detenerlo. El reloj de la pared marcaba las 15:15 de la tarde, un martes normal que se había convertido en la peor pesadilla de mi vida. Recordé cómo había llegado hasta allí. Vanessa me había llamado esa mañana con una voz llena de urgencia falsa. «Mamá, tenemos que ir al banco. Hay unos papeles que tienes que firmar. Es importante». No me había dado ningún detalle. Nunca me daba detalles, solo órdenes disfrazadas de por favor. El director del banco, un hombre mayor llamado señor Thompson, se acercó a nuestra mesa con una sonrisa profesional. «¿Todo bien? ¿Puedo ayudarles en algo?». Su presencia me dio un poco de esperanza. Este era mi momento, mi única oportunidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Rápidamente escribí en un papel que estaba sobre la mesa: «Ayuda, me están forzando, no quiero firmar». Doblé la nota y se la pasé cuando Vanessa y Sebastián estaban distraídos mirando los documentos. El señor Thompson abrió la nota con cuidado y vi cómo se le abrieron los ojos. Su cara profesional se convirtió en una de alarma controlada. Durante un momento que me pareció eterno, nuestras miradas se encontraron y en ese instante supe que lo había entendido perfectamente. Sin decir nada,
Presionó con cuidado un botón debajo de su escritorio, la alarma silenciosa. Mi corazón se calmó por primera vez en toda la tarde. Alguien iba a ayudarme, pero para entender cómo había llegado a ese momento, necesito contarte toda la historia. Necesito que entiendas quién era yo antes de convertirme en esta mujer desesperada en un banco pidiendo ayuda en silencio. Me llamo Olivia Anderson. Tengo 69 años, y toda mi vida fui la mujer que siempre decía que sí. La mujer que siempre daba, siempre ayudaba, y siempre se sacrificaba por su familia, especialmente por Vanessa. Recuerdo el día en que nació como si fuera ayer. Era una mañana de primavera y después de 12 horas de parto, finalmente llegó al mundo. Pequeña, perfecta, con los ojos verdes que heredó de su padre. La cargué en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada, que siempre tendría mi amor, mi apoyo y mi protección. Cumplí esa promesa durante 35 años, pero ahora me doy cuenta de que quizá la cumplí demasiado bien. Cuando Vanessa tenía 5 años, su padre y yo trabajábamos cada uno en 2 trabajos para comprarle la bicicleta rosa que tanto quería para su cumpleaños. Costaba 180 euros, una fortuna para nosotros en ese momento, pero valía la pena verla sonreír. Cuando cumplió 15 años, quería ir a un campamento de verano que costaba 100 euros. Vendí las joyas de mi abuela para pagarlo. Cuando se graduó de la secundaria, insistió en ir a una universidad privada. «Mamá, es mi sueño», decía con lágrimas en los ojos. «No puedo ir a una universidad pública. ¿Qué van a pensar mis amigos?» La matrícula costaba 35.000 euros al año, 35.000 euros que no teníamos. Su padre y yo pedimos un préstamo poniendo nuestra casa como garantía. Trabajé turnos extra en la cafetería del hospital durante 4 años, limpiando mesas hasta tarde en la noche, con los pies hinchados y la espalda adolorida. Todo para que Vanessa pudiera obtener su título universitario. Se graduó con honores en Administración de Empresas, y yo lloré de orgullo en la ceremonia. Pensé que por fin podría descansar, que había cumplido mi trabajo como madre, pero Vanessa tenía otros planes. A los 25 años conoció a Sebastián en un bar. Era guapo, no lo podía negar, pero había algo en sus ojos que no me gustaba, una frialdad, un cálculo que me ponía nerviosa. Cuando se presentó, lo primero que hizo fue preguntar si la casa estaba pagada. «No, encantado de conocerla, señora Anderson». «No, solo una pregunta sobre dinero». Debería haberlo visto como una señal de alerta. Su boda costó 45.000 euros. «Mamá, solo me voy a casar una vez», me rogó Vanessa. «Quiero que sea perfecta». Quería objetar y decirle que no teníamos tanto dinero, que a su padre le acababan de diagnosticar diabetes y que necesitábamos ahorrar para su medicina. Pero la veía tan feliz, tan emocionada, que no pude decir que no. Pedimos otro préstamo. La boda fue hermosa, tengo que admitirlo. Vanessa estaba radiante con su vestido blanco de encaje como una princesa de cuento. Sebastián sonreía, pero me di cuenta de que sus ojos no dejaban de mirar a los invitados más ricos, calculando y evaluando. Después de su luna de miel en Grecia, otro gasto de 4.500 euros que tuvimos que pagar porque no podían irse sin luna de miel. Vanessa y Sebastián se mudaron a un apartamento pequeño. Durante 6 meses pensé que por fin habían madurado, que se iban a mantener por sí mismos, pero entonces empezaron las llamadas. «Mamá, se descompuso el refrigerador. Mamá, hay que arreglar el coche. Mamá, Sebastián ha perdido su trabajo y no podemos pagar la renta». Siempre era una emergencia, siempre era urgente. Y yo siempre decía que sí. 500 euros por aquí, 1.000 euros por allá. Para cuando Peter murió hace 3 años de un ataque al corazón, ya habíamos dado a Vanessa más de 200.000 euros a lo largo de los años. 200.000 euros que nunca nos devolvieron, nunca nos agradecieron apropiadamente y nunca fueron suficientes. Después de la muerte de Peter, me quedé sola en nuestra casa de 3 habitaciones, rodeada de memorias y una pensión de viuda modesta. Vanessa empezó a visitarme más seguido, pero nunca era para preguntarme cómo estaba o si necesitaba compañía. Siempre era para hablar de sus problemas de dinero.
Sebastián y yo estamos pensando en comprar una casa, me dijo un día mientras tomábamos té en mi cocina. Hemos encontrado una perfecta, pero necesitamos 30.000 euros para el enganche. Mamá, ¿crees que podrías ayudarnos? Le dije que no. Por primera vez en mi vida, le dije que no a Vanessa. Le expliqué que ese dinero era todo lo que tenía, que necesitaba mantenerlo para emergencias médicas, para los años que me quedaban. Su cara cambió completamente. Me miró con una frialdad que nunca había visto antes. Así que ahora que papá murió, y no está aquí para hacerte sentir culpable, decidiste ser egoísta, dijo con veneno en la voz. Toda mi vida me dijiste que la familia era lo más importante, que siempre debíamos apoyarnos mutuamente. Pero ahora que yo necesito ayuda, me das la espalda. Sus palabras me lastimaron más que cualquier dolor físico. Empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba traicionando los valores que le había enseñado? Pero me mantuve firme. No, Vanessa. He ayudado durante 35 años. Ahora necesito cuidar de mí misma. Se fue furiosa ese día, y durante 2 semanas no tuve noticias de ella. No vino a visitarme, no llamó, no mandó mensajes. Era como si hubiera dejado de existir para ella. Entonces, una noche recibí una llamada de un número desconocido. Era el hospital. Señora Anderson, su nieta Caroline, está aquí. Ha tenido un accidente en la escuela. Su madre, Vanessa, nos pidió que la llamáramos. Mi corazón casi se detiene. Caroline, ¿está bien? Está estable, me aseguró la enfermera, pero necesita quedarse en observación esta noche. Su madre está con ella, pero mencionó que le gustaría que usted viniera. Llegué al hospital en 20 minutos, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Encontré a Caroline en una cama del hospital, con un yeso en el brazo y moretones en la cara. Vanessa estaba sentada a su lado con los ojos rojos de llorar. Mamá, dijo cuando me vio entrar, y por un momento, solo un momento, vi a mi pequeña niña otra vez, asustada y necesitando a su madre. Nos abrazamos y lloré sobre su hombro mientras Caroline dormía. Lo siento mucho, mamá, susurró. Lo siento por lo que dije. He sido horrible contigo. Pensé que este era el momento de reconciliación que había estado esperando. Pensé que finalmente Vanessa había entendido. Pero al día siguiente, cuando los médicos nos dijeron que Caroline necesitaba una cirugía menor que costaría 12.000 euros, vi la verdad. Vanessa no había cambiado. El accidente no había sido una llamada de atención. Había sido una oportunidad. Mamá, no tenemos seguro médico completo, me explicó con lágrimas corriendo por su cara. Sebastián perdió su trabajo otra vez y nuestro seguro solo cubre lo básico. Sin esta cirugía, Caroline podría tener problemas permanentes en el brazo. Por favor, mamá, no te lo pediría si no fuera una emergencia real. Miré a mi nieta dormida en la cama del hospital. Tenía solo 8 años, inocente, sin culpa de nada de esto. ¿Cómo podía negarme? ¿Cómo podía dejar que sufriera por los pecados de su madre? Pagué la cirugía, 12.000 euros de mis ahorros. Vanessa lloró y me abrazó. Gracias, mamá. Te prometo que te lo voy a devolver. Te juro que esta es la última vez. Pero no fue la última vez. 2 meses después, necesitaba 3.000 euros para pagar las tarjetas de crédito atrasadas. 3 meses después de eso, 5.000 euros para evitar que embargaran su coche. Cada vez era una emergencia. Cada vez era la última vez. Cada vez yo cedía porque la alternativa era ver a mi hija y mi nieta sufrir. Y entonces llegamos al banco ese martes fatídico. Vanessa me había dicho que solo necesitaba mi firma para unos papeles de rutina. Pero cuando llegué y vi los documentos, entendí la verdad. Querían que transfiriera toda mi pensión de viuda a una cuenta conjunta a nombre de Vanessa y Sebastián. Toda la cuenta. Los 45.000 euros que quedaban. Ya en ese momento del banco, mientras el señor Thompson presionaba la alarma silenciosa, Vanessa se dio cuenta de que algo andaba mal. «Mamá, ¿qué hiciste?», siseó, sus ojos cambiando de dulces a peligrosos en un segundo. «¿Le diste una nota?».
¿Le dijiste algo? Sebastián también se dio cuenta. Su agarre en mi brazo se apretó aún más, y vi en sus ojos que estaba calculando si aún podían salir de esto. La gente de alrededor empezó a mirar. El cajero joven había dejado de atender a sus clientes. La mujer de la fila había bajado su folleto. El hombre del traje había guardado su teléfono. Todos sentían que algo no estaba bien. El señor Thompson volvió a nuestra mesa, pero esta vez no estaba solo. 2 guardias de seguridad lo acompañaban. Señorita, señor, me temo que vamos a tener que pedirles que nos acompañen a mi oficina, dijo con voz firme pero educada. Hay algunas preguntas sobre esta transacción que necesitamos aclarar. ¿Qué? La voz de Vanessa subió una octava. ¿De qué está hablando? Solo estamos ayudando a mi madre con sus finanzas. Ella es mayor y no puede manejar tanto dinero por sí misma. Me miró con una mezcla de furia y traición. Mamá, dile que todo está bien. Dile que querías hacer esto. Pero por primera vez en 35 años, no dije lo que ella quería oír. No, le dije al señor Thompson con voz temblorosa pero clara. No quiero hacer esta transferencia. Me están forzando. Me han traído aquí con engaños y me están amenazando. La cara de Vanessa se puso blanca, luego roja, luego morada. ¿Cómo te atreves?, gritó. ¿Cómo te atreves a hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Yo soy tu hija, soy tu familia. Sebastián me soltó el brazo tan rápido como si me hubiera quemado. Yo no hice nada, dijo inmediatamente, dando un paso atrás. Esto fue idea de ella. Yo solo vine a acompañarlas, señaló a Vanessa con el dedo. La sala de espera del banco se había quedado completamente en silencio. Todos nos miraban ahora sin disimulo. Una mujer mayor que esperaba en la fila tenía lágrimas en los ojos. Un hombre joven susurró algo a su novia. Los guardias de seguridad se posicionaron a cada lado de Vanessa y Sebastián. Van a tener que venir con nosotros, repitió el señor Thompson. Hemos llamado a la policía. Estarán aquí en cualquier momento. No. Vanessa intentó alcanzarme, pero los guardias la detuvieron. Mamá, por favor, no hagas esto. Piensa en Caroline. ¿Qué va a pasar con Caroline si su madre va a la cárcel? ¿Quieres que tu nieta crezca sin su madre? Esas palabras me golpearon como una bofetada. La culpa me invadió como una ola. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba castigando a mi nieta inocente por los crímenes de su madre? Pero entonces recordé algo que mi psicóloga me había dicho años atrás cuando estaba lidiando con la muerte de Peter. El amor verdadero no duele. El amor real no te destruye. Si alguien te lastima constantemente y luego te hace sentir culpable por defenderte, eso no es amor. Eso es abuso. Miré a Vanessa a los ojos y por primera vez vi realmente a la persona que había criado. No vi a la niña dulce que una vez fue. Vi a una mujer de 35 años que había aprendido a usar el amor como arma, que había convertido la lealtad familiar en una herramienta de manipulación. Lo siento, le dije con el corazón roto pero con determinación. No puedo seguir permitiendo esto. Necesitas ayuda, Vanessa. Necesitas aprender que no puedes vivir de esta manera. La policía llegó 5 minutos después. 2 oficiales, un hombre y una mujer, tomaron declaraciones de todos nosotros. El señor Thompson les mostró la nota que yo había escrito. Les explicó que había activado la alarma silenciosa porque temía por mi seguridad. Los otros clientes del banco que habían presenciado parte de la escena dieron sus testimonios. Todos mencionaron cómo Sebastián me había estado sujetando el brazo, cómo yo parecía angustiada, cómo Vanessa había estado presionándome de manera agresiva. Sebastián trató de irse en algún momento, pero los guardias lo detuvieron. Empezó a gritar que él no había hecho nada malo, que solo había venido como apoyo moral, que no sabía nada de ninguna coacción. Pero yo vi cómo sus dedos habían dejado marcas moradas en mi brazo. Los oficiales también las vieron. Vanessa fue arrestada por intento de fraude y coacción. Sebastián fue arrestado como cómplice. Los esposaron y se los llevaron mientras Vanessa gritaba y lloraba. Mamá, no puedo creer que me estés haciendo esto. Eres mi madre. Se supone que debes amarme incondicionalmente. Sus últimas palabras antes de que la metieran en el carro de policía fueron: esto es culpa tuya.
Me convertiste en esto, siempre dándome todo, nunca enseñándome a valerme por mí misma. Tú me hiciste así. Sus palabras me persiguieron durante semanas. ¿Tenía razón? ¿Había sido culpa mía? ¿La había malcriado tanto que había creado a este monstruo? El señor Thompson me llevó a su oficina privada después de que se llevaran a Vanessa y Sebastián. Me trajo té caliente y me dejó llorar sin juzgarme. Señora Anderson, hizo lo correcto, me dijo con gentileza. Sé que no se siente así ahora mismo, pero lo que hizo hoy fue increíblemente valiente. Muchas personas en su situación no encuentran el coraje para defenderse. Pero ¿y si tiene razón? Sollocé. ¿Y si la convertí en esto? ¿Y si soy responsable? Negó con la cabeza. Señora Anderson, darle amor a su hija no la convirtió en una abusadora. Ella tomó decisiones. Ella eligió manipular, elegir amenazar, elegir intentar robar su dinero. Esas fueron sus decisiones, no las suyas. Me quedé en la oficina del señor Thompson durante 1 hora mientras procesaba lo que había pasado. Me explicó que el banco tenía cámaras de seguridad que habían grabado todo el incidente. Me dijo que las autoridades querían que presentara cargos formales, pero que la decisión era mía. No sé si puedo hacer eso, admití. Es mi hija. A pesar de todo, es mi hija. Lo entiendo, dijo con compasión, pero también tiene que pensar en usted misma. ¿Qué pasaría si la hubiera dejado hacer esto? ¿Qué pasaría si hubiera firmado esos papeles? Estaría sin nada, sin dinero, sin seguridad, completamente dependiente de las mismas personas que acaban de intentar robarle. Tenía razón. Lo sabía en mi corazón. Pero aún así, dolía tanto que sentía que me estaba muriendo por dentro. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Vanessa y Sebastián fueron puestos en libertad bajo fianza, pagada irónicamente con dinero que Vanessa me había pedido prestado meses atrás y que nunca había devuelto. Empezaron a llamarme. Los mensajes de voz empezaron dulces. Mamá, sé que estás enojada, sé que las cosas se salieron de control, pero soy tu hija, somos familia, la familia perdona. Luego se volvieron manipuladores. Mamá, Caroline llora todas las noches preguntando por ti. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu nieta inocente? ¿Qué tipo de abuela castiga a una niña de 8 años por los errores de su madre? Finalmente, se volvieron amenazadores. Mamá, si sigues adelante con los cargos, nunca volverás a ver a Caroline, te lo juro. Puedes elegir ser parte de la familia o ser la mujer amargada que destruyó a su propia hija. No hay término medio. Cada mensaje era como un cuchillo en mi corazón. Dejé de contestar el teléfono. Dejé de revisar los mensajes de voz, pero no podía dejar de pensar en ellos. Mi abogado, una mujer muy amable llamada señora Patterson, me aconsejó que consiguiera una orden de alejamiento. Señora Anderson, estas personas son peligrosas, me explicó en su oficina. No solo financieramente. El hecho de que su yerno la sujetara físicamente en público me preocupa profundamente. ¿Qué cree que haría en privado si tiene la oportunidad? ¿Pero una orden de alejamiento contra mi propia hija? Protesté. ¿Cómo puedo hacer eso? Señora Anderson, me miró directamente a los ojos. Una orden de alejamiento no es un castigo, es protección. Es establecer límites legales con alguien que ha demostrado que no respeta sus límites personales. El proceso fue doloroso. Tuve que detallar años de manipulación financiera, tener que explicar cada préstamo que nunca fue devuelto, cada emergencia que resultó ser una mentira. Tuve que mostrar las marcas moradas en mi brazo, donde Sebastián me había agarrado. Tuve que testificar que temía por mi seguridad. El juez, un hombre mayor con cara cansada, que probablemente había visto casos como el mío cientos de veces, me miró con compasión. Señora Anderson, entiendo que esto es increíblemente difícil para usted, dijo, pero basándome en la evidencia presentada, voy a conceder la orden de alejamiento. Su hija y su yerno deben mantenerse a al menos 100 metros de distancia de usted, su hogar y su lugar de trabajo. No pueden contactarla por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o cualquier otra forma de comunicación. La violación de esta orden resultará en arresto inmediato. Cuando salí de la corte ese día, debería haberme sentido aliviada. Debería haberme sentido protegida. En cambio,
Me sentí como si hubiera perdido a mi hija para siempre. Esa noche, sola en mi casa, miré las fotos de Vanessa de cuando era niña. Había una de ella a los 5 años en su bicicleta rosa, sonriendo con esa sonrisa sin dientes frontales que solían tener los niños de esa edad. Había otra de su graduación universitaria con su toga y birrete, radiante de orgullo y posibilidad. Había otra de su boda, hermosa en su vestido blanco, mirando a Sebastián como si él fuera su mundo entero. ¿En qué momento todo salió mal? ¿En qué momento la niña dulce se convirtió en la mujer que había intentado robar mis ahorros de vida? Pasaron las semanas. El caso contra Vanessa y Sebastián avanzó lentamente a través del sistema legal. Mi abogado me mantenía informada, pero cada actualización era como reabrir una herida. Vanessa se declaró no culpable. Su abogado argumentaba que había habido un malentendido, que ella realmente creía que estaba ayudando a su madre anciana a manejar las finanzas. Sebastián también se declaró no culpable, afirmando que ni siquiera entendía lo que estaba pasando, que solo había ido al banco como apoyo. Pero las cámaras de seguridad contaban una historia diferente. Mostraban claramente a Sebastián sujetándome el brazo. Mostraban a Vanessa presionándome agresivamente. Mostraban mi cara de angustia, mi intento desesperado de escribir la nota de ayuda. La evidencia era irrefutable. Una tarde de octubre, 2 meses después del incidente del banco, recibí una visita inesperada. Abrí la puerta y encontré a mi nieta Caroline parada en mi porche, sola. «Abuela», dijo con voz pequeña y asustada. Mi corazón casi se detiene. «Caroline, ¿cómo llegaste aquí? ¿Dónde está tu mamá?» «Caminé», dijo simplemente. «No fue tan lejos. Solo 20 minutos. Y mamá no sabe que estoy aquí. Está en casa llorando otra vez». La hice entrar rápidamente, mirando alrededor para asegurarme de que Vanessa no estuviera siguiéndola. Técnicamente, esto podría considerarse una violación de la orden de alejamiento si Vanessa había enviado a Caroline como intermediaria. Pero mirando a la niña de 8 años parada en mi sala, con sus ojos verdes tan parecidos a los de su madre cuando era pequeña, no pude mandarla de regreso. «Abuela, ¿por qué ya no nos visitas?», preguntó Caroline, subiendo a mi sofá como había hecho miles de veces antes. «Mamá dice que estás enojada con nosotros. Papá Sebastián dice que eres una mujer mala que está tratando de meter a mamá en la cárcel. Pero yo sé que tú no eres mala». Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su madre había intentado robarme? ¿Cómo le dices a una niña que su familia está rota por culpa de la codicia y la manipulación? «Caroline», le dije eligiendo mis palabras con mucho cuidado, «a veces los adultos cometen errores, grandes errores. Y cuando eso pasa, hay consecuencias. Tu mamá y yo tenemos algunos problemas que tenemos que resolver, problemas de adultos que son complicados. Pero quiero que sepas que nada de esto es tu culpa, nada de esto tiene que ver contigo». «¿Pero me extrañas?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Porque yo te extraño mucho. Extraño cuando íbamos al parque juntas. Extraño cuando me hacías galletas. Extraño cuando me leías cuentos antes de dormir». Las lágrimas corrieron por mi cara. «Por supuesto que te extraño, cariño. Te extraño cada segundo de cada día. Pero», agregué con cuidado, «a veces la gente necesita espacio, incluso la gente que se ama. A veces necesitamos tiempo para pensar y resolver las cosas». Caroline se acurrucó contra mí y dejé que me abrazara. Por unos minutos preciosos pude fingir que todo estaba bien, que mi familia estaba intacta, que no había traiciones ni órdenes de alejamiento ni casos judiciales pendientes. Luego mi teléfono sonó. Era Vanessa, histérica. «¿Tienes a Caroline? Oh, Dios mío, ¿la tienes?». Me di cuenta de que no estaba en casa y pensé que algo horrible le había pasado. «Está aquí», dije con calma. «Está a salvo. Voy a llevarla de regreso ahora mismo». La llevé de regreso a casa de Vanessa caminando. Caroline charlaba felizmente a mi lado, inconsciente de la tensión que yo sentía. Cuando llegamos a la casa, Vanessa estaba parada en la puerta, pálida y temblorosa. Se abalanzó sobre Caroline, abrazándola con tanta fuerza que la niña protestó. «Gracias a Dios», sollozó. «Gracias a Dios que estás bien». Luego me miró por encima de la cabeza de Caroline. Sus ojos estaban rojos de llorar,
su cara hinchada. Por un momento vi a mi hija otra vez, no a la mujer que había intentado robarme, sino a la niña asustada que solía venir corriendo a mí cuando tenía pesadillas. «Mamá», susurró, «¿podemos hablar? Solo por un minuto». Sabía que no debería. Sabía que la orden de alejamiento decía que no podíamos tener contacto. Pero esta era mi hija. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. «Caroline», le dije a mi nieta, «ve adentro un momento. Tu mamá y yo necesitamos hablar a solas». Cuando Caroline desapareció adentro de la casa, Vanessa y yo nos quedamos en el porche, 1 metro de distancia entre nosotras, pero se sentían como 1 kilómetro. «Mamá, lo siento», comenzó Vanessa, su voz temblando. «Sé que lo he dicho antes, y sé que probablemente no me crees, pero esta vez lo digo en serio. Lo que hicimos en el banco fue imperdonable. Yo fui imperdonable». Miré su cara buscando señales de sinceridad. «¿Lo dices porque realmente lo sientes o porque te atraparon?» Se secó los ojos con la manga. «Sinceramente, no lo sé», admitió. «Al principio, estaba tan enojada contigo. Pensé que me habías traicionado, que habías elegido el dinero sobre tu propia hija». Pero luego Caroline empezó a hacer preguntas. Preguntas sobre por qué su abuela ya no venía a visitarla. Preguntas sobre por qué mamá lloraba todo el tiempo. Y tuve que enfrentarme a lo que había hecho. Tuve que admitir que no fui yo quien fue traicionada. Fui yo quien traicionó. «Vanessa», empecé, «he dedicado toda mi vida a ayudarte. He dado todo lo que tenía, sacrifiqué todo, hasta mi propia seguridad financiera, y nunca fue suficiente. Siempre querías más, siempre necesitabas más». Asintió con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Lo sé, y eso es culpa mía, no tuya. Sebastián me convenció de que merecíamos tu dinero, que nos lo debías después de todos los años que pasamos cuidándote. Pero él estaba equivocado. Yo estaba equivocada. No nos debías nada. Tú ya nos diste todo». «¿Y Sebastián?», pregunté. «¿Dónde está él ahora?». «Se fue», dijo simplemente. Cuando se dio cuenta de que realmente íbamos a enfrentar consecuencias legales, empacó sus cosas y se fue. Dijo que no iba a ir a la cárcel por mi familia disfuncional. Esas fueron sus palabras exactas. Familia disfuncional. Una parte de mí sintió satisfacción al escuchar eso. Ese hombre me había lastimado, había manipulado a mi hija, había estado dispuesto a dejarme en la miseria. Pero otra parte de mí solo sentía tristeza. Tristeza de que Vanessa hubiera elegido a un hombre así. Tristeza de que había tomado perder todo para que ella viera su verdadero carácter. «¿Y ahora qué?», le pregunté. «¿Qué pasa ahora, Vanessa?». «Ahora enfrento las consecuencias», respondió. «Mi abogado dice que probablemente voy a tener que declarar culpable para evitar un juicio. Dice que si lo hago, posiblemente pueda evitar la cárcel y en su lugar obtener libertad condicional y servicio comunitario. Pero voy a tener que pagarte de vuelta todo lo que te tomé a lo largo de los años. Va a tomar años, décadas quizás, pero lo voy a hacer. No sé qué quieres que diga», admití. «Una parte de mí quiere perdonarte inmediatamente, abrazarte y decirte que todo estará bien. Pero la otra parte, la parte que todavía siente el agarre de Sebastián en mi brazo, que todavía recuerda el pánico de ese día en el banco, esa parte no puede simplemente olvidarlo». «No te pido que olvides», dijo Vanessa en voz baja. «No te pido ni siquiera que me perdones ahora mismo. Solo te pido que algún día, cuando haya probado que he cambiado, cuando haya comenzado a devolver todo lo que tomé, consideres dejarme de nuevo en tu vida. No por mí, sino por Caroline. Ella necesita a su abuela». Miré hacia la casa donde mi nieta probablemente estaba mirando por la ventana, viendo a su madre y su abuela hablar. «Voy a pensar en eso», le dije finalmente. «Pero Vanessa, si vamos a tener cualquier tipo de relación en el futuro, tiene que ser diferente. No más mentiras, no más manipulación, no más emergencias que resultan ser esquemas para sacar dinero. ¿Entiendes?». «Entiendo», dijo, y por primera vez en años su voz sonaba sincera. Esa conversación no arregló todo, no borró años de dolor y traición, pero fue un comienzo. Un comienzo pequeño y tembloroso, pero un comienzo al fin.
Los meses siguientes fueron difíciles. Vanessa se declaró culpable de intento de fraude. El juez fue más indulgente de lo que esperaba, dándole 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y ordenando que me devolviera 50.000 euros en pagos mensuales de 500 euros. A ese ritmo, tomaría más de 8 años pagarme de vuelta, pero era algo. Sebastián, el cobarde, había huido del Estado y había una orden de arresto en su contra. Vanessa presentó los papeles de divorcio. Empecé a ir a terapia, algo que debería haber hecho años atrás. Mi terapeuta, una mujer amable llamada doctora Chen, me ayudó a entender que lo que había experimentado tenía un nombre. Abuso financiero por parte de familiares. No estaba sola. Había miles, quizás millones de personas que habían pasado por lo mismo. Padres manipulados por hijos, abuelos saqueados por nietos, hermanos robados por hermanos. La doctora Chen me enseñó sobre límites, sobre la diferencia entre ayudar y habilitar, sobre cómo el amor verdadero a veces significa decir no. Fue en una de esas sesiones, unos 4 meses después del incidente del banco, que tuve una revelación. Doctora Chen, le dije, me acabo de dar cuenta de algo. Todo este tiempo he estado pensando que fallé como madre, que si hubiera criado a Vanessa de manera diferente, si hubiera sido más estricta, si hubiera dicho no más seguido, ella no se habría convertido en lo que se convirtió. ¿Y ahora?, preguntó gentilmente. Ahora me doy cuenta de que ella es un adulto. Tiene 35 años. Las decisiones que tomó, las decisiones que ella y Sebastián tomaron de manipularme, amenazarme, intentar robarme, esas fueron sus decisiones. Yo no la hice hacer eso. Mis errores como madre no excusan sus crímenes como adulta. La doctora Chen sonrió. Señora Anderson, eso es un avance enorme. La autoculpa es una de las herramientas más poderosas que usan los abusadores. Mientras sigas culpándote a ti misma, seguirás excusando su comportamiento. Pero ahora estás viendo la verdad. Sí, la criaste. Sí, quizás cometiste errores, pero ella es responsable de sus propias acciones. Empecé a reconstruir mi vida lentamente. Junté con otras mujeres de mi edad en un club de lectura en la biblioteca. Empecé a tomar clases de pintura con acuarelas, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Hice voluntariado en un refugio local de animales, encontrando consuelo en el amor simple e incondicional de perros y gatos que no pedían nada más que afecto y comida. Y lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir mi relación con Caroline. Al principio eran solo llamadas telefónicas cortas una vez por semana. Luego visitas supervisadas en lugares públicos como el parque o la heladería. Vanessa siempre estaba presente, respetando cuidadosamente los límites que habíamos establecido. No preguntaba por dinero, no creaba emergencias, solo dejaba que Caroline y yo pasáramos tiempo juntas. Fue durante una de esas visitas, sentadas en un banco del parque mientras Caroline jugaba en los columpios, que Vanessa me hizo una pregunta. Mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste el coraje para enfrentarte a mí ese día en el banco? Sabías lo que estaba en riesgo. Sabías que podrías perderme, perder a Caroline. ¿Cómo pudiste arriesgarte? Pensé en su pregunta por un largo momento, viendo a Caroline reír mientras se balanceaba más y más alto. Porque me di cuenta de algo, le dije finalmente. Me di cuenta de que ya te había perdido. La Vanessa que yo conocía y amaba, la niña dulce que crié, se había ido hacía mucho tiempo. La mujer en la que te habías convertido era alguien que yo no reconocía, alguien que me veía no como su madre, sino como una fuente de dinero. Así que en ese banco, cuando Sebastián estaba apretando mi brazo y tú estabas presionándome para firmar, me di cuenta de que no tenía nada que perder. Ya había perdido todo lo que importaba. Su cara se contrajo de dolor. Eso duele escucharlo. Lo sé, dije gentilmente, pero es la verdad, y a veces la verdad duele. Pero aquí está la otra verdad, Vanessa. No te he perdido para siempre. Estás aquí ahora. Estás tratando. Estás haciendo el trabajo. Y eso significa que hay esperanza. Esperanza de que algún día podamos tener una relación real, una basada en respeto mutuo y no en dinero. Las lágrimas corrieron por su cara. Quiero eso, mamá. Quiero eso más que nada.
Entonces sigue haciendo el trabajo, le dije. Sigue yendo a terapia, sigue haciendo los pagos. Sigue mostrándome con acciones, no solo con palabras, que has cambiado. Y con tiempo, con mucho tiempo, tal vez lleguemos allí. Ahora, 6 meses después del incidente del banco, estoy en un lugar mejor. No perfecto, pero mejor. Mi cuenta bancaria se está recuperando lentamente con los pagos mensuales de Vanessa y mi pensión. He aprendido a decir no sin sentirme culpable por eso. He aprendido que el amor verdadero no significa sacrificar todo, sino dar de una manera sana y con límites. Y aprendí que a veces, la cosa más amable que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Esa tarde en el banco, cuando le pasé esa nota al señor Thompson, no estaba traicionando a mi hija. La estaba salvando. La estaba salvando de sí misma, de un camino que solo iba a llevar a más y más destrucción. Y me estaba salvando a mí misma también. Caroline viene a visitarme cada 2 semanas ahora. Le enseño a cocinar, le leo historias, la llevo al parque. Y cuando me pregunta sobre lo que pasó entre su mamá y yo, le digo la verdad adaptada a su edad. A veces, las personas que amamos cometen errores. Y cuando eso pasa, tenemos que cuidar de nosotros mismos mientras les damos espacio para crecer y cambiar. Vanessa ha conseguido trabajo, solo a tiempo parcial, pero es honesto. Trabaja en una tienda local limpiando casas. No es el trabajo glamoroso que siempre imaginó con su título en administración de empresas, pero es digno. Y cada mes, sin falta, deposita 500 euros en mi cuenta. A veces, cuando estoy sola en mi casa por la noche, todavía pienso en ese día en el banco. Todavía siento el agarre de Sebastián en mi brazo. Todavía escucho la voz de Vanessa rogándome que firmara. Todavía siento el pánico de pensar que iba a perder todo. Pero luego recuerdo la sensación de escribir esa nota. Recuerdo la valentía que tomó pedirle ayuda a un extraño. Recuerdo la sensación de finalmente, después de 69 años de siempre decir sí, decir no. Y me siento orgullosa. Orgullosa de la mujer que encontré ese día en el banco. La mujer que había estado enterrada bajo años de complacer a la gente, de sacrificio sin límites, de amor malentendido. Esa mujer era yo todo el tiempo. Solo necesitaba el momento adecuado para aparecer. Una tarde de primavera, un año completo después del incidente, estaba trabajando en mi jardín cuando un coche se detuvo frente a mi casa. Mi corazón dio un vuelco durante un segundo, preguntándome si Sebastián había vuelto. Pero no era Sebastián. Era Caroline, mi amiga del hospital, la que me había visitado todos esos meses atrás, cuando todo había explotado. Señora Anderson, dijo bajándose del coche con una gran sonrisa. Espero que esté bien que pasara sin avisar. He estado pensando en usted y quería ver cómo estaba. Estoy bien, le dije con una sonrisa genuina. Realmente bien, de hecho. Nos sentamos en mi porche trasero con limonada y galletas que había horneado esa mañana, no para nadie en particular, solo porque quería. Le conté sobre todo lo que había pasado en el año pasado, el caso judicial, la libertad condicional de Vanessa, el divorcio, las visitas con mi nieta, la terapia, el grupo de apoyo. Se lo conté todo, y ella escuchó con la clase de comprensión que solo puede venir de alguien que ha estado allí. Señora Anderson, dijo cuando terminé mi historia, ¿se da cuenta de lo increíble que es? No solo por lo que hizo ese día en el banco, sino por todo lo que ha hecho desde entonces. Ha establecido límites. Ha mantenido esos límites incluso cuando era doloroso. Ha permitido que su hija enfrente las consecuencias, pero no la ha cortado completamente. Está reconstruyendo una relación, pero en sus propios términos. Eso es extraordinario. No me siento extraordinaria, admití. La mayoría de los días solo me siento cansada. Cansada de tener que ser tan fuerte, cansada de tener que protegerme de mi propia familia. Eso es porque es agotador, respondió Caroline. Es agotador tener que poner límites con la gente que amas. Es agotador tener que ser la mala de la película solo por cuidarte a ti misma. Pero, agregó, apoyando su mano en la mía, estoy muy orgullosa de ti. Y sé que tú también deberías estar orgullosa de ti misma. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Tenía razón.
Debería estar orgullosa. Por primera vez en mi vida, había puesto mis propias necesidades primero. Había elegido mi seguridad y bienestar sobre complacer a mi hija, y aunque había sido doloroso, había sido lo correcto. Verás, señor Anderson, yo pasé por algo muy similar con mi propia madre. Me contó su historia mientras el té se enfriaba en nuestras tazas. Su madre, su ex-suegra, había desarrollado una adicción al juego después del divorcio. Durante años, había manipulado a Caroline para que le diera el dinero de sus trabajos de medio tiempo, el dinero de sus ahorros para la universidad. Incluso había falsificado la firma de Caroline en varios préstamos estudiantiles. Siempre era una emergencia, explicó Caroline. Siempre era la última vez. Siempre prometía que me lo iba a devolver, que solo necesitaba un poco más de tiempo. ¿Y qué hiciste?, le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Al principio nada, era mi madre. Se suponía que debía amarla sin condiciones, ¿no? Las buenas hijas debían ayudar a sus madres. Su voz tenía un tono amargo que reconocí inmediatamente, pero entonces me di cuenta de que no era amor lo que me pedía, era su supervivencia a costa de la mía. Me contó que había tenido que cortar todo contacto con su madre durante 2 años. Cómo había tenido que aprender a ignorar las llamadas desesperadas, los mensajes que te hacen sentir culpable, las amenazas de suicidio que resultaban ser manipulaciones vacías. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, admitió, pero también fue lo que me salvó. ¿Y ahora?, le pregunté, ¿cómo es tu relación con ella? Mejor, respondió Caroline con una sonrisa pequeña pero sincera, pero solo porque establecí límites firmes y me negué a moverlos. Ahora tenemos una relación, pero es una relación honesta. Ella sabe que no puede pedirme dinero, sabe que si miente o manipula, volveré a desaparecer. Y sorprendentemente, cuando dejamos de lado el dinero, descubrimos que debajo de toda la disfunción había amor verdadero. Sus palabras me dieron algo que no había sentido desde el incidente del banco: esperanza. ¿Crees que es posible?, le pregunté. ¿Crees que Vanessa y yo podríamos tener una relación real algún día? No lo sé, respondió Caroline con sinceridad. Depende de si ella está dispuesta a cambiar, pero lo que sí sé es que tienes que estar dispuesta a mantener tus límites, por mucho que duela. Me habló de un grupo de apoyo que se reunía en la biblioteca municipal todos los martes por la noche. Es para personas que han sufrido abuso económico por parte de familiares, me explicó. Al principio me pareció ridículo. No me veía a mí misma como una víctima de abuso, pero cuando fui me di cuenta de que había docenas de personas como nosotras, padres, abuelos, hermanos, todos ellos manipulados por familiares que sabían exactamente qué botones presionar. Antes de irse, Caroline me dio un abrazo largo y cálido. Señora Anderson, lo que hizo en ese banco fue increíblemente valiente. No dejes que nadie te haga sentir culpable por cuidar de ti misma. Esa semana pasó volando. Por primera vez en años empecé a hacer cosas solo para mí. Leí libros que llevaba décadas queriendo leer, pero para los que nunca había tenido tiempo. Pasé por el parque donde Peter y yo solíamos pasear los domingos por la mañana. Cociné platos que me gustaban, no los que sabía que le gustaban a Vanessa cuando venía de visita. El martes por la noche decidí ir al grupo de apoyo. La biblioteca estaba tranquila, y en una sala pequeña al fondo encontré a 12 personas sentadas en círculo. Había hombres y mujeres de todas las edades, pero la mayoría tenían más de 50 años. La moderadora, una mujer llamada Sandra, me recibió con calidez y me dijo que me presentara solo si me sentía cómoda haciéndolo. Escuché una historia tras otra que se parecían a la mía. Una mujer de 70 años cuyo hijo le había robado 90,000 euros falsificando cheques. Un hombre de 60 años que había puesto su casa en hipoteca 3 veces para cubrir las deudas de juego de su hermano. Una mujer de mi edad, cuya hija la había convencido de poner la casa a su nombre solo para descubrir más tarde que la había vendido sin decírselo. Cuando me tocó hablar, las palabras salieron como un río que finalmente encuentra el mar. Les hablé de Vanessa, de los años de manipulación, del incidente en el banco. Esperaba que me juzgaran, esperaba que me dijeran que había sido tonta o ingenua. En cambio, encontré comprensión
Encontré validación, encontré personas que habían vivido exactamente lo mismo. El abuso financiero por parte de familiares es uno de los tipos de abuso más difíciles de reconocer, explicó Sandra cuando terminé, porque está envuelto en amor, en obligaciones familiares, en culpa. Los abusadores saben exactamente qué decir para hacernos sentir que somos nosotros los que estamos siendo irracionales. Una mujer llamada Eleanor, que llevaba 2 años en el grupo, me dio el consejo más valioso. Olivia, vas a dudar 1000 veces de tu decisión. Te preguntarás si fuiste demasiado dura, si exageraste, si deberías llamar a tu hija y pedirle perdón. Esos momentos de duda son normales, pero cada vez que sientas esa duda, recuerda cómo te sentiste en ese banco. Recuerda el miedo, el dolor físico, la desesperación. Esos sentimientos no mienten. Cuando llegué a casa esa noche, había 3 mensajes de voz de Vanessa en mi contestador. Los escuché y por primera vez pude oír claramente la manipulación, como si alguien me hubiera limpiado los oídos después de años de acumulación. Mamá, Caroline pregunta por ti todos los días. Está deprimida. No entiende por qué su abuela no quiere verla. Mamá, Sebastián y yo hemos hablado y creemos que deberías ir al médico. Este comportamiento no es normal en ti. Mamá, estoy empezando a pensar que quizá tengas problemas de memoria. ¿Has pensado que podrías estar desarrollando demencia? Cada mensaje era una nueva estrategia. Primero, usar a Caroline como escudo emocional. Segundo, invalidar mi capacidad para tomar decisiones racionales. Tercero, sugerir que tenía problemas cognitivos. Era como un manual de manipulación psicológica ejecutado con precisión quirúrgica. Borré los mensajes sin devolverle la llamada. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, sonó el teléfono. En la pantalla apareció un número que no reconocí, así que contesté pensando que podría ser importante. Abuela, era mi nieta Caroline, la de 8 años, la verdadera Caroline. Mamá pidió prestado el teléfono del trabajo para llamarte. Dice que ya no contestas cuando nos llama desde casa. Mi corazón se aceleró. Hola, cariño, ¿cómo estás? Estoy bien, pero te he extrañado mucho. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? ¿Cuándo vamos a ir juntas al parque como solíamos hacer? Su voz estaba llena de auténtica tristeza y sentí que mi determinación comenzaba a debilitarse. Caroline, le dije eligiendo cuidadosamente mis palabras, la abuela te quiere mucho, pero ahora mismo tu madre y yo tenemos algunos problemas de adultos que tenemos que resolver, pero van a resolver el problema pronto, porque mi cumpleaños es dentro de 2 meses y quería pedirte algo especial. Ahí estaba otra vez. Incluso en una conversación aparentemente inocente aparecía la expectativa de que la abuela le diera dinero para algo especial. ¿Qué querías pedirme, cariño? Quería pedirte que me ayudaras a comprar un vestido nuevo para mi recital de ballet. Mamá dice que cuesta 180 euros y que este mes no tienen dinero. Y ahí estaba el verdadero motivo de la llamada. Vanessa había usado a su propia hija de 8 años como intermediaria para pedir dinero. Había enviado a esta niña inocente a hacer el trabajo sucio que ella no podía hacer directamente. En ese momento, sentada en mi cocina con el teléfono en la mano, comprendí que esta guerra acababa de empezar. Caroline, le dije a mi nieta con el corazón roto, pero con voz firme, déjame hablar con tu madre. Hubo un silencio y luego oí la voz de Vanessa al fondo diciendo, pásale el teléfono a mamá, cariño.